Dios ha dado a los suyos el tremendo privilegio para que sus recuerdos apunten hacia un futuro glorioso, donde el pasado únicamente es referente de su poder y su infinita misericordia. Hermanos, el Señor nos ha llamado a una vida nueva, una vida esplendorosa. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y entonces nos ha dado recursos para que nosotros podamos aspirar a Él. Y nosotros recordamos que la promesa es que Él viene por nosotros, que Él no se ha olvidado de nosotros. Y que todos los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, tenemos autoridad de llamarnos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos con Él. Estamos con Él, ya sea en esta vida o en la futura, estaremos con Él. Somos de Él. Esos son recuerdos gloriosos, porque no es un pasado que nos atormenta, sino es un pasado que nos inspira para anhelar el futuro, para desear el futuro. Vamos al pasaje. Miren, la provisión para los israelitas fue de un alimento que, además de satisfacer su necesidad primaria, es decir, además de quitarles el hambre, complaciera su paladar e hiciera de cada momento a la mesa un instante grato de convivencia fraterna. Dios les dio carne suculenta de codornices y pan del cielo, pero ellos le llamaron maná. Dios les dio una comida exquisita, pero ellos le llamaron maná. Verso 31. ¿Qué quiere decir maná? Verso 15. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me estás dando? No sé ni qué nos está mandando. Tú dijiste que pan, pero esto ni parece pan. En el verso 31 se describe. Era exquisito porque era a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero ellos dijeron, ¿qué es esto? En sus referentes históricos no había nada que les dijera que lo que venía del cielo a nutrirles era buen pan, buen alimento. No lo conocían. Ellos conocían el buen pan de Egipto, el buen alimento que les daban allá como esclavos. Aunque tenía un aspecto agradable y un exquisito sabor para el paladar hebreo, estamos hablando de los hebreos que estaban acostumbrados a comer trigo, a hacer sus panes de harina de trigo y a endulzarlo con miel. Estaban acostumbrados a ello. Para nosotros, ¿qué es exquisito? Para los mexicanos, algo grasoso y azucarado. Sí, eso o no. Díganme ustedes, ¿qué se consume en nuestra ciudad? Sí, los tacos grasosos. O sea, cuando hay grasa, se nos antoja, ¿no? Ya nos han dicho que nos hace mal eso, pero se nos antoja. Y algo dulce, refrescos, golosinas, etc. Bueno, los israelitas tenían por costumbre comer harina de trigo. Nosotros estamos acostumbrados a la masa, harina de masa, de maíz. Ellos estaban acostumbrados al trigo y a lo dulce de la miel. Entonces para ellos era suculento esto, pero simplemente dejaban fluir su descontento y que los sentimientos influenciados por el disgusto colectivo, como la mayoría decía, ay, ni lo conocemos, no, vete tú a qué vas a ver, porque que ese disgusto colectivo calificaran lo que no habían probado, todavía no lo habían probado, todavía no lo habían degustado, ya estaban diciendo, ay, pues a lo mejor ni sabe tan bueno, velo, no es como nuestro pan, no es como lo que acostumbramos a tomar. Eso de, ¿qué es esto? Es como desconfianza, ¿no creen? ¿Qué es? Ay, lo voy a invitar a una comida muy buena. Ay, hermana, ¿qué me estás sirviendo? Porque no lo conozco. Es desconfianza. Porque, miren, hay parámetros. No quiero decir que no vieron algo y que dijeron, pues a ver, lo voy a probar, a ver a qué sabe. Sino que antes de probarlo ya estaban diciendo, ¿qué es esto? Si nosotros vamos con alguien que no conocemos y nos invita a un alimento, pues podríamos decir, ay, a ver, un alimento que no conocíamos también, que no habíamos visto, pues podríamos decir, pues quién sabe qué nos va a dar de comer. Pero si vamos con alguien que ya conocemos, que ya nos ha invitado a su mesa y nos invita a un alimento, entonces ya decimos, pues no lo he comido nunca, pero tiene buen sazón esta persona, tiene que saber sabroso.
¿Quién les estaba dando el alimento? Dios, directamente Él. Y todavía se atrevían a desconfiar de que a ver si iba a saber bien, a ver de que si iba a nutrirles. Cuando David se instaló como soberano en Jerusalén, cuando llegó como rey a Jerusalén, lo primero que hizo traer fue el arca del pacto. Recordemos que en el arca del pacto estaba un poco de maná, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón. Él la hace porque eso representaba su fe, eso representaba lo que ellos sentían por su Dios. Bueno, llamó en ese momento a adorar, dirigidos por Asaf. Pone a Asaf a dirigir y entonces al pueblo lo convida a adorar con un canto que nosotros leímos una parte en el Salmo 105, que invitaba: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es decir, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es el que nos está proveyendo? Por eso dice: buscad a Jehová. Hay que conocerle, hay que saber quién es. Y entonces no hay que olvidarnos de lo que ha hecho por nosotros, para no dudar, para no titubear que si lo que nos va a proporcionar es bueno o es malo o regular. Porque somos tentados a creernos que los logros llegan por nuestras actitudes, que merecemos todo y que de nadie necesitamos. Somos muy ególatras. Yo lo conseguí, hermanos, yo he llegado hasta donde he llegado porque soy muy bueno, porque soy muy listo, porque yo me superé vendiendo botellas ahí en las calles y entonces llegué a tener todo lo que tengo y a todo. Creemos que es por nosotros, pero ¿y quién puso las botellas en la calle? ¿Quién puso a aquellos que compran las botellas? Porque pueden comprar botellas, pero si no hay quien las compre. Sin embargo, tendemos a eso. Antes que eso pasara, que los israelitas empezaran a sentir que ellos habían vencido el desierto, que ellos habían tenido iniciativa, el rey promueve una reunión que recuerde que solo a Dios es la gloria. Y aquí yo me acordaba de mi hermano Saúl, que siempre firma así, con una frase de Juan Sebastián Bach, ¿no? Solo a Dios la gloria, en latín. De la misma manera, Moisés pidió al pueblo el día que salían libres de Egipto. Si ustedes se regresan al capítulo 13, verso 3, Él les pide: tengan memoria de este día, no se les olvide este día. Porque después decimos: ay, no, antes qué bonito era, ay, cuando yo estaba en el mundo, pero sí que no se olviden de lo que era eso. Tengan memoria de dónde estamos saliendo. En medio de un faraón necio y engreído, de condiciones adversas, de inexperiencia y temores, Dios hizo posible lo que parecía imposible. Recordar esto y hacerlo un baluarte contra las acechanzas del mal permitiría hacer surgir la fe que mueve montañas y recibir manjares en el desierto. No solamente quitarse el hambre, no solamente sobrevivir, sino que vivir una vida plena, vivir una vida abundante. Señor, nos has dado tantas cosas que seríamos ingratos si lo negamos. Si negamos que tú nos has dado el sol, la lluvia, el viento. Si ya hoy llegamos, pues a mí el Señor esta semana no me dio nada, seremos ingratos, porque ahí está la naturaleza, porque aquí están nuestros pies que nos permiten llegar hasta aquí. Ante los israelitas estaba el maná, nuevo, fresco, promisorio. Dios no los había sacado de Egipto para que padecieran y se sintieran miserables, pero tenían que comprenderlo dejando su mente vieja, acostumbrada a victimizarse y a caer en depresión. Pablo nos aconseja eso. Hermanos, tengan presente que las cosas viejas ya pasaron. La costumbre de decir: ay, pobrecito de mí, ay, pero si yo me va muy mal, ay, pero ya pasó. Somos nuevas criaturas, vemos hacia un futuro glorioso con el Señor. Dicen por ahí, es que nada tiene remedio, todo tiene remedio. Pues yo les digo, pues para los cristianos hasta la muerte, para los que creemos en Cristo y en el poder de su resurrección, hasta la muerte. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? Nos atrevemos a decir,
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora bien, pues usted habla muy bonito, pastor, pero ¿cómo le hago? Si de repente me llegan esos pensamientos, ¿no? De repente me despierto y digo, ay, pobrecito de mí. Ay, todo les va bien menos a mí. Bueno, ¿cómo lograrlo? Siguiendo las instrucciones divinas de educación, porque hermanos, eso es un hábito. Y los hábitos se adquieren con educación. Que nuestro pensamiento siempre vaya, que hay, a lastimarse, es un hábito. Entonces tenemos que dejar ese hábito y crear nuevos hábitos. ¿Cómo se hace? Con educación. Moisés ordena apartar una porción personal de maná, vean el verso 32. Apartar una porción de lo que cada persona recogía diario de maná, lo que se iba a comer, lo que estaba destinado para ellos, apártenla. El propósito era que no se desvirtuara la provisión que les llegaba. Conservamos una mesa. Usted lo podría explicar. ¿Por qué tenemos el bautisterio aquí enfrente? Son elementos que nosotros debemos de tenerlos presentes, pero también conocer para qué sirven, para qué nos sirven. Y cuando alguien nos pregunte, comentarles, enseñarles. Esta vasija con maná se sumaba al trabajo para compartir, al día de reposo y a dedicar un tiempo para adorar a Dios. Es decir, ya no era la primera enseñanza, ya tenían varias enseñanzas acumuladas. Y entonces Aarón y Moisés los guardaban para poder enseñarle al tiempo. ¿Por qué descansamos hoy? Y ellos tenían que explicarles por qué. ¿Por qué recogimos ayer y hoy no recogemos? Hoy no hay nada. ¿Por qué hoy no hay maná en el campo? Ellos tenían que explicar por qué o por qué sí. Yo, hermanos, quisiera que hiciéramos una reflexión. ¿Tenemos nosotros elementos pedagógicos? Si tienen niños en su casa, ¿con qué les enseña cómo es usted cristiana o cristiano? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Distinguimos los elementos pedagógicos en nuestro templo, en nuestra iglesia? ¿Cómo enseñamos? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Qué mostramos? Yo les comentaba que cuando niño, mi maestra, vivíamos aquí, pero pues, en estos rumbos donde no había mucha civilización, podemos decir, mi maestra formaba los ejércitos, el filisteo y el hebreo. Ponía los dos ejércitos con piedras. Claro, la de los filisteos son unas piedras más feas, como de grava, y la del ejército de Israel, piedras de río, bonitas, así redonditas. Y un día nos sorprendió porque llegamos y nos dio un Carlos V, perdón por el comercial, pero era mucho Carlos V. ¿Se acuerdan? Antes traían un envoltorio de papelito plateado. Entonces digo, cómanselo y me dan los papelitos. Ya nos comimos chocolate. Con el papelito les hizo los cascos a los filisteos porque esos iban armados. Y les hizo los cascos y todo. Y elementos que ella usó. Usted le enseña a alguien cómo vivimos los cristianos. Hay cosas que usted trae con ese propósito, que usted guarda con ese propósito, ¿o no? Ay, pues que se lo enseñan los maestros si quieren, que lo aprendan. Nos interesa mucho. Por eso yo digo, traigamos a nuestros niños a la iglesia infantil, porque créanme, las maestras se esfuerzan. Yo los veo, a veces hasta vienen aquí al templo porque sus casas son chiquitas, reducidas, y vienen aquí a cortar, a trazar, a colorear, y ahí están, y el domingo están esperando a nuestros niños. Fíjense, muchos de ellos cuando salimos llevan lo que hicieron, sus escuditos, sus dibujos, para que no se les olvide lo que aprendieron. Pero ahí están los elementos. Nosotros sabremos si los aprovechamos o no. Y después no caigamos en lamentaciones. Ay, pastor, es que mi hijo ya llegó a la adolescencia y se descarrió. Ay, pastor, ahora sí, se lo voy a traer para que usted lo regañe, porque no sale del antro y no sale de... La Biblia dice, instruye al niño, instrúyelo, y cuando sea grande no vas a tener dolores de cabeza. Pero si los instruimos en la dejadez, si los instruimos en saber si sale, tú no te preocupes, pues así cuando sean grandes, así van a actuar, así van a tomar la vida. El escritor se adelanta a la historia para resumir que los israelitas se alimentaron por 40 años
de una provisión directa. Vean ustedes el verso 35. Se adelanta 40 años. En 40 años se estuvieron alimentando de una comida que ¿de dónde venía? De Dios. Se las daba directamente. 40 años. Pero esa provisión terminó el día que Dios les entregó tierras de cultivo, herramientas de labor y ciudades para habitar. Es decir, les estuvo proveyendo, pero se acabó. Hubo un periodo y ya. Algunos de nosotros conocemos a un Dios, nos enseñan, es que pídele a Jesucristo y ya te va a sacar de tus problemas. Y entonces nos acostumbramos así, nada más buscamos al Señor para que nos saque de problemas. Pero eso se acaba. Digo, vuelvo a repetir, no me estoy curando en salud, estoy para servirles. Pero el Señor quiere que le conozcamos de primera mano, que usted le hable a Él, porque Él le va a responder a usted. Fue un periodo cuyo tiempo tuvo límites. Les proveyó alimento, pero se acabó. Tal y como hubo límites en la porción que seleccionaba cada uno para comer. El verso 36, si no, no tendría caso de estar. Era una medida exacta. Había disciplina en la vida, pero también hay disciplina en todo lo que hacemos, en todo lo trivial. ¿Qué comemos? Porque algunos podrían decir, ahí está tan sabroso que me voy a hartar. Y el Señor dice, no, es para satisfacerse, no para hartarse. Mucho nos serviría a los mexicanos saber eso. Porque era una medida para cada persona, un golpe por persona, nada más. Y aquí está exacta la medida. Pero está tan delicioso que, ay, me voy a... No. La educación ha sido siempre elemento importante en la iglesia, en las iglesias cristianas, en las iglesias bautistas sobre todo. La educación, a mí me gusta por eso ser bautista, porque aquí decían, no hermano, yo no sé leer, pues aprenda. Yo una vez me atreví a decirle al pastor Rolando, ¿por qué me trae su sermón con letra manuscrita? Es que no sé escribir a máquina, pues aprenda, así me dijo. Hay unas talleres como que había de taquimecanografía, no sé qué, ahí vaya, ahí le enseñan. Porque la educación, hermanos, conlleva innumerables herramientas y métodos pedagógicos, así como símbolos y prácticas que nos recuerdan la misericordia y la provisión divina. Debemos pedir sabiduría para desempeñar la parte que nos corresponde. Sabiduría. No sé, yo al principio les comentaba, hay muchos consejos al respecto, de que si comemos cosas con fósforo, no. Les voy a contar una anécdota, espero que no oiga mi hermana, pero un día tenía examen y nosotros, mi mamá, cuando éramos niños cocinaba con mucho epazote, a todo le echaba epazote, a los frijoles, a las quesadillas, todo. Entonces ella tenía una tina con epazote, mi mamá. Y mi mamá estaba muy preocupada, porque esa preocupada es que tengo exámenes y le dijeron, el epazote es bueno para la memoria. Al otro día no había ni una rama. No sé si le hizo bien, pero por lo menos lo hizo. Hermanos, si tenemos el deseo de tener fresca nuestra memoria, si nosotros decimos, miren, esto a mí me conflictúa de veras, porque decimos, es que no hay nada como Dios, no hay nada como la Biblia, es que ahí está la sabiduría, es que el seguir, y entonces ¿por qué no lo promovemos? ¿Por qué no es de primera necesidad para nuestras nuevas generaciones? ¿Por qué me pesa traer a mis hijos a la escuela dominical? ¿Por qué? ¿Por qué desdeño lo que los maestros hacen, lo que los maestros preparan? No es posible. No, es que a mí me gusta mejor que vengan y que brinquen. Sí, pero que lleven enseñanza también. No puede ser que yo diga que es lo más precioso y no lo atesore. El Señor Jesucristo nos enseñó eso. Alguien que encuentra una perla, pero si valiosísima, vende todo lo que tiene y quiere comprar ese campo. Yo no puedo comprender como cristianos decimos, es que esto es lo más maravilloso y no lo buscamos y no nos interesa. Y les digo, a mí no me preocupa el fútbol, no competimos con el fútbol. Al que le haga falta el fútbol, allá está, en el estadio o en la televisión. Pero los que necesitamos del Señor, estamos aquí, buscándole. Y así con todas las cosas.
pero que necesitamos de Él. No podemos decir que le necesitamos si no le buscamos. Por eso es que David decía: buscad a Jehová, buscadle. No podemos pasar por alto que el Señor nos da todo para podernos instruir. Nos ha dado una comunidad para que podamos compartir. Aprendamos a ser fieles para enseñar con la vida a las nuevas generaciones. Que solo Dios y a Él se le adora y se le entrega con fervor todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pero eso es con la vida, hermanos. Que el Señor permita que tengamos un avivamiento como iglesia, pero no solamente en el santuario, sino en todos los lugares donde haya un cristiano, una cristiana, allí haya iglesia y se sienta. Yo lo he comentado muchas veces, y aquí está mi hermano que dice, oye, podemos ir a cantar a tal iglesia, a tal lado, a tal lugar. Claro que sí. Si Sinaí no nada más estamos aquí, entre cuatro paredes, Sinaí debe de abrirse y evangelizar donde quiera que ande, y dar testimonio de lo que creemos, y dar testimonio de lo que nos ha transformado y que puede transformar a otros. Que tomemos con seriedad nuestra vocación cristiana y que pensemos, si nosotros no nos decidimos a proclamar a Jesucristo, nadie lo va a hacer, porque para nosotros fue dada la ordenanza.